Así es, pero ya estamos casi ya listas para recibir a nuestro primer entrevistado. Le saludamos, Fernando. Le agradecemos que pueda prender su micrófono. Confírmenos también el audio, por favor. Sí, les escucho. Más bien, Listo. buenos días. Gracias a quienes siguen este medio de comunicación y también a ustedes por la invitación. Ahí estamos ya escuchando al asambleísta. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, justamente quisiéramos iniciar toda esta conversación acerca de la ley de juventud preguntando cuál es el estado, la situación legal de esta ley. Sabemos que hubo un veto presidencial ya, cómo la asamblea, digamos, está procesando estas observaciones del presidente Lasso. Bueno, yo creo que es importante primeramente decir a los y las jóvenes del Ecuador que ha sido un trabajo a nivel interinstitucional. Se ha trabajado en coordinación con la Dirección de Juventudes, con el Consejo Nacional Intergeneracional, con las diferentes ministerios de gobiernos que también tienen responsabilidad dentro de la rectoría en los temas que se trató en este proyecto de ley. Habían nudos críticos que en el segundo debate se retiró, pese a que fueron demandas de los y las jóvenes, justamente pensando en que esta ley sea subida ya al registro oficial y no vetada por el presidente Guillermo Lasso. Y nos preocupa el veto del presidente Guillermo Lasso, digamos, de la posición que toma el presidente Guillermo Lasso frente a 16 artículos y 3 disposiciones reformatorias, ya que esto lo que genera es justamente el no, o la falta del acceso a los derechos a la participación, a la organización social, a la libertad de educación, el derecho a un sistema financiero, la educación en los centros de rehabilitación, entre otros temas que realmente nos preocupan frente al veto presentado por el presidente Guillermo Lasso. Fernando, muy buenos días. Le saluda Gabriela Peralta. En esa línea, preguntarle cuáles eran las observaciones que planteó el Ejecutivo. Eso digo, son en estos temas de el acceso al sistema financiero, en el tema de la educación en los centros de rehabilitación, incentivos por la excelencia. Y bueno, el argumento que presenta el presidente Guillermo Lasso es que se estaría afectando digamos que aumentaría el fondo fiscal y como comentaba anteriormente, eso se había trabajado justamente con las instituciones para evitar que haya un aumento presupuestario por medio de esta ley de juventudes. Y cabe recalcar que el mismo ejecutivo o tanto la Dirección de Juventudes, con quienes se trabajó a nivel de las 24 provincias, con más de 27,000 jóvenes, habían manifestado en el Pleno, en el segundo debate antes de su aprobación, y pidió el respaldo de los y las legisladoras porque decía que ha sido un trabajo que se ha hecho en territorio con los y las jóvenes, que decía que es una deuda histórica que tiene el Estado con los jóvenes, y la misma dirección decía que esto va a resolver varias problemáticas que tienen los jóvenes y pedía a los y las legisladores que nos sumemos para la aprobación de este proyecto de ley. Y nos causa preocupación cuando hay un trabajo que lo hacen desde la institución que tiene a cargo en este momento esa responsabilidad sobre las políticas de los y las jóvenes, de un trabajo en el cual incluso se ha identificado que no hay aumento presupuestario, y hoy en día el presidente argumente ese aumento presupuestario para vulnerar estos derechos de las y los jóvenes. Pero yendo un poco atrás, digamos, a las intenciones de la ley, ¿cuál, digamos, era como el objetivo de estos aumentos? Tenía entendido que se pretendía construir un fondo de juventudes. ¿Qué es lo que buscaba o que busca la actual ley de juventudes, digamos, de manera sobre todo lo que tiene que ver con los emprendimientos y apoyos a jóvenes?
Bueno, algunos temas como el tema del acceso o más bien del derecho al 50% para accesos a transporte público, fluvial, vía aéreos a museos, entre otros, que sí generaba, digamos, eh, un presupuesto eh, que tenía que subsidiar el Estado, como el mismo fondo, se había eliminado ya en el segundo debate en la Comisión de Garantías Constitucionales. Ya en este momento son derechos mínimos que los y las jóvenes tienen, como el permiso por estudios, tanto en instituciones o empresas públicas como privadas. Creo que eso es un derecho que no genera que el Estado tenga que aumentar su presupuesto eh, en temas como la educación en los centros de rehabilitación. El Ministerio de Educación como rector está en la obligación y es un derecho de los y las ecuatorianas de brindar de la educación gratuita para todos y todas las ecuatorianas. El acceso financiero, o sea, es solamente, no les estamos diciendo que los jóvenes, digamos, tengan o no paguen los préstamos. Los que estamos diciendo que no podemos generar las mismas condiciones a los jóvenes cuando sabemos que están iniciando con emprendimientos. Entonces, esos mínimos condiciones que necesitan los y las jóvenes se establecen en este proyecto de ley y son justamente los que el presidente Lazo lo veta. Entonces, ya si lo quitamos los artículos y las disposiciones transitorias que pide el presidente, dejamos una ley declarativa, como muchas de otras leyes, en donde se reconoce el derecho de los jóvenes, pero no se les da ningún mecanismo justamente para garantizar esos derechos. Vamos a hacer una ley ahí declarativa en abstracto que no resuelve nada, ninguna de las problemáticas de los y las jóvenes. Ujú. En esa línea, Fernando, también preguntarle entonces las objeciones como tal por parte del Ejecutivo, ¿qué significarían o qué implicarían más bien en la ley de juventudes y por ende en los derechos de los jóvenes? Bueno, nosotros primeramente decirles que desde la Comisión de Garantías Constitucionales, conociendo los antecedentes, que este ha sido un trabajo que se ha hecho a nivel del territorio con las y los jóvenes, se ha hecho un análisis técnico con las diferentes instituciones como el Ministerio de Finanzas para que no exista justamente aumento presupuestario. Se ha realizado también un análisis con la instancia rectora de la política pública de jóvenes, con quien después del análisis se ha visto la viabilidad de la implementación de mecanismos para el acceso, como decía, al acceso al sistema financiero, a la educación en los centros de rehabilitación. Se ha procedido desde la comisión a ratificar en el texto original y rechazar el veto del presidente, y esperemos y aspiramos también que el Pleno de la Asamblea Nacional se ratifique en el texto original de este proyecto de ley, porque no estamos hablando de un tema de la Comisión de Garantías Constitucionales. Estamos hablando primero los derechos que tienen y que están establecidos ya en la Constitución de las y los jóvenes, pero también de un trabajo que se ha realizado a nivel de todo el territorio y una demanda que es también de los y las jóvenes. El no ratificarnos en el texto original sería darle la espalda a los y las jóvenes. Ahora, asambleísta, nos encontramos en un momento bastante complicado a nivel país, donde, por ejemplo, la situación de los jóvenes, vemos que muchos de ellos, por ejemplo, son víctimas del narcotráfico, de bandas delincuenciales, casos, por ejemplo, de jóvenes que han sido asesinados afuera de los colegios, de las instituciones educativas, también temas, por ejemplo, de violencia. ¿Cómo, por ejemplo, esta ley de juventud viene de alguna manera a resolver o al menos a atender algunos problemas cotidianos de las y los jóvenes en el país?
Primero yo creo que hay que empezar a ver cuál es la problemática. Bueno, la problemática que atraviesa el Ecuador en el tema de seguridad es un tema estructural, ¿no? La falta de políticas públicas, la reducción de presupuestos en lo social ha generado, digamos, esta coyuntura drástica que lo estamos viviendo los ecuatorianos, pero justamente tal vez no resuelva la problemática que tienen los jóvenes o no da respuestas al tema de seguridad, pero sí, o sea, se plantea el acceso al sistema financiero de los jóvenes para sus primeros emprendimientos. O sea, es una salida que también de esta ley se le está dando para que los jóvenes puedan tener acceso a, sus, digamos, a tener iniciativas. Entonces, si no damos estas respuestas, nada o poco se está haciendo por resolver estos problemas que tienen o que está atravesando el Ecuador. Entonces, hay mínimas cosas, insistimos nosotros, las aspiraciones que tenían los y las jóvenes y que teníamos también los legisladores de la Comisión de Garantías Constitucionales eran más altas, eran ambiciosas, pero después de hacer un análisis con las diferentes instancias rectoras del mismo Ejecutivo, hemos dejado en unos mínimos derechos que en este momento se los puede brindar a los y las jóvenes. Pero nos preocupa, realmente nos preocupa la reacción del presidente a la objeción de estos articulados. O sea, finalmente parecería que el presidente Guillermo Lasso empieza o bueno, no es primera vez, creo que ya es evidente, el presidente Guillermo Lasso supone el capital sobre los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de los pueblos y nacionalidades y de los y las ecuatorianas. Entonces, cualquier política que se piense en reorientar o de fortalecer un sistema integral de seguridad, de salud, de educación, ya lo ve como amenaza porque piensa que ya le toca invertir recursos. Y ahí le quisiera decir al presidente Guillermo Lasso, hay un estudio técnico que se hizo para este proyecto de ley y no hay digamos, no hay un cambio en el tema de inversión. O sea, lo que se plantea es más bien la reorientación de las políticas de las juventudes. El derecho a la educación, existe el derecho de educación. El derecho a la salud está ya en la Constitución. Entonces, no es que hay un cambio que se esté planteando con esta ley. Lo que se está haciendo es reorientando para que los y las jóvenes tengan mecanismos y garantías de acceso a estos derechos que tenemos todos los y las ecuatorianas. Finalmente, asambleísta, el día de ayer la presidenta Lasso entregó a la Asamblea un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan acompañar a la Policía Nacional en tareas de seguridad y de alguna manera también sumarse a todo lo que tiene que ver con la lucha en contra de la delincuencia. Un poco ahí preguntarle cuál es su opinión, digamos, frente a este tema tan controversial como tiene que ver la militarización y la presencia justamente de las Fuerzas Armadas en estas tareas. Bueno, yo creo que el presidente Guillermo Lasso no ha pasado o no ha cambiado la forma de gobernar y se ha quedado en el populismo. O sea, todo lo que tenga que ver con políticas o propuestas populistas se ha quedado. Yo solo por hacer un análisis. El problema de la seguridad no pasa porque las Fuerzas Armadas actúen en el interior del territorio ecuatoriano. Pasa por un sistema de seguridad integral. ¿Y a qué me refiero? Solo por poner un ejemplo. ¿Por dónde ingresa el narcotráfico y toda estos grupos
digamos, de que hoy se les, bueno, del narcotráfico, son justamente por las fronteras que tiene el Ecuador. Entonces, si no se piensa en una política integral en donde las Fuerzas Armadas cumplan con garantizar la seguridad de las fronteras de nuestro país, o sea, poco o nada se va a poder hacer. Entonces, yo creo que lo que se necesita es una política integral de seguridad y más bien cambiar y empezar a discutir también el tema de la seguridad desde los espacios públicos, porque mientras más abandonamos los espacios públicos, lo que permitimos es justamente el control de las bandas organizadas en el país. Entonces, yo creo que ahí hay todo un debate. Yo no creo que la salida de la crisis de seguridad que atraviesa el Ecuador pase por abandonar el control de las fronteras y poner a las Fuerzas Armadas a controlar el interior del territorio ecuatoriano. Asambleísta Cabascango, agradecemos la entrevista, esperamos también tenerle una próxima oportunidad.